El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Hay una expresión que yo oía tal vez en mi juventud, en mi niñez, y no alcanzaba a entender, que dice: el valiente vive mientras el cobarde quiere. ¿Y a qué se refiere esto? A una situación que por miedo, por comodidad, por conveniencia, muchas personas se quedan calladas ante lo que está mal, ante lo que tal vez no podemos cambiar, pero al menos dejar claro que no estamos de acuerdo. No en una actitud soberbia, en una actitud prepotente, sino desde la humildad y desde el amor, pero desde la verdad también. Y esa verdad, pues es la que, cuando es en autenticidad, da todas estas herramientas. Hacer siempre lo correcto ante la realidad que uno enfrente, en cualquier nivel, en cualquier circunstancia. Llámese a nivel familiar, llámese a nivel civil, a nivel de cualquier autoridad, llámese autoridades de gobierno, autoridades de iglesia, incluso autoridades familiares. Hay que entender bien esto. No estoy hablando de revolución, no estoy hablando de levantamientos, estoy hablando de ser auténticos. Es nada más de ser coherentes con lo que creemos, con lo que sabemos y con lo que se nos pide, de acuerdo a nuestra fe. Cuando una persona calla, se vuelve cómplice, y está esa otra expresión: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y hoy pues sabemos de personas que por conveniencia se puede uno volver cómplice de un mal muy grave, porque nos preocupa mucho lo que dirán, nos preocupa mucho el perder posición, el perder privilegios, el perder un modus vivendi, un estatus donde zona de confort no me la quiten. Y esto nos pasa a todos, a todos. ¿Por qué? Porque
cuando nos acomodamos, cuando es más importante mi bienestar que la verdad, entonces estamos en una zona de peligro, de volvernos cobardes ante lo que está mal. Y hoy por hoy, pues sabemos, y se está dando cada vez más fuerte toda esta cultura de cancelación, esta cultura de persecución o de reprogramación, que si tú no vas de acuerdo con esta ideología, te tienen que inculturar, te tienen que reeducar. Y esto se ha planteado en los países del primer mundo, como se hacen llamar, donde si alguien disiente, si alguien no está de acuerdo, le prohíben poder ejercer su ministerio, llámese maestro, llámese médico, llámese lo que sea, porque tiene que ajustarse. Veía hace unos días una noticia de Irlanda, donde un maestro fue puesto en la cárcel porque se negó a utilizar el adjetivo a una persona, a un alumno o alumna que trae pues una disforia de género, y como no lo llamó por su nombre, la policía llegó a la casa del maestro y lo metieron a la cárcel. Y esto obviamente es un mensaje para todos. O callamos o hablamos. Y cuando digo hablar, me refiero siempre a hablar con la verdad, defender la verdad, con argumentos, con testimonio, con amor, pero con la verdad. Y es triste ver que nuestra iglesia puede estar cayendo, no estoy hablando de nadie en específico, pero sí hay situaciones interesantes que están sucediendo dentro de la iglesia, donde por miedo, por comodidad, por defender el estatus o la zona de confort, pues no se diga nada y somos cómplices. No quiere decir que nos vayan a hacer caso, no quiere decir que tengan que estar de acuerdo con nosotros, pero el hecho de hablar, pero más que hablar, es el hecho de vivir o tratar de vivir en esa coherencia. Por eso queda muy claro lo que Pablo hace ver a la comunidad de Corinto. Aquellas personas que se jactan de sabios, y me refiero a aquellos que creen, imponen una verdad entre comillas, y que si tú no le entras vas a ser sancionado, vas a ser reeducado o se te va a prohibir hacer muchas cosas. Esto Pablo nos recuerda cuál tiene que ser nuestra posición. Una posición de humildad, pero no pasividad. Humildad, pero no permisividad. Humildad, pero no de complicidad. Porque al final de cuentas, lo que nosotros tenemos, pues es una fe. Y esta fe tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando estamos en el templo, no solamente cuando estamos buscando o pidiendo algo a Dios. En la coherencia la primera acción es en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra forma de ser, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras pasiones. Porque, pues sí, sabemos todo este ataque, todo este movimiento, y puede ser que nos indignemos, puede ser que hablemos, puede ser que manifestemos nuestra voz, pero ¿qué hay de nuestro interior?
¿Qué hay de nuestra forma de vida? ¿Qué hay de nuestra verdadera fe que se manifiesta en todo lo que vivamos? Y ahí es donde pues es fácil, a lo mejor sí, vamos a luchar, y sí, hay que hacerlo, y luchar por los medios y con el testimonio y todo, pero tiene que empezar con uno. Por eso este pasaje del Evangelio me encanta. Cuando Jesús tiene ese encuentro con Pedro, utiliza la barca, le pide a Pedro que se retire y él empieza a predicar. Al terminar, echen las redes. Señor, pero, o sea, ¿por qué Pedro oyó la predicación? Oyó lo que Jesús estaba hablando y quedó en su corazón. Y lo primero que hace Pedro al tener esa experiencia es reconocerse pecador. Entonces esto nos da humildad para, primero, no jactarnos, no pronunciarnos como los malos son ellos, los buenos somos nosotros. A veces, hablando por ejemplo de partidos políticos, pues se ha caído en donde se ve más a la persona que a los principios de los partidos, porque ya no hay principios, cambian de acuerdo a los intereses del momento para poder adquirir el poder. Y cuando pues se ve a la persona, a veces no vemos lo que esta persona propone. Mientras sea algo que me convenga, bueno, pues entonces no me importa lo otro. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia y otras herramientas, otras circunstancias que son contrarias a los principios fundamentales de nuestro ser cristiano. Tenemos que estar preparados y tenemos que trabajar mucho a nuestro interior. ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Cómo soy con los demás? ¿Cómo soy ante las necesidades de los demás? Porque puedo estar en desacuerdo con toda esta cultura de muerte, pero yo que tanto le estoy echando leña al fuego con mi propia cultura de muerte que puedo tener y que a lo mejor no alcanzo a ver. Si nosotros no somos lo suficientemente humildes y no nos jactamos, primera, como jueces, poniéndonos por arriba de aquellos que creemos que están mal o que sabemos que están mal, pero sí desde la verdad que conocemos en Dios, nuestra actitud sí será de defensa, de hablar, de testimonio y sobre todo también de caridad, porque esas personas no saben lo que hacen, no entienden lo que están pasando en su alma. Nosotros nos jactamos de ser católicos, nos jactamos de hacer lo que es de Dios. Y si fuese así, hablaríamos con la verdad, viviríamos en la verdad, y la verdad también es para aquellas personas que andan mal y que están metiendo toda esta cultura de muerte. Orar por ellos, con fuerza, con amor. Y yo creo que lo más interesante es cómo Pablo dice que los ignorantes, o sea, los que se humillan, los que no se jactan, sino que saben que así como vemos la miseria de los demás, así como vemos esta cultura de la muerte que cada vez se propaga más, que podamos ver nuestra propia cultura de muerte. Una cultura a la cual nos engañamos, decimos, no, es que yo no, pero pues tienes o tal vez una doble vida, o tal vez unas realidades que no has querido ver o no has podido ver y que tenemos que enfrentar. Que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que es precisamente los criterios que se están usando
para imponer o para toda esta cultura y toda la corrupción, todo lo que sabemos que es, que se impone y que de alguna manera hacen un razonamiento para justificar que muchas veces son mentiras y engaños. Pero sí, dice el Señor, dice Pablo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Lo decía Sócrates, no, yo solo sé que no sé nada. Y por eso siempre nuestra actitud delante de Dios, perdóname Señor, porque soy un pecador. Dame la luz de tu Espíritu, porque soy ignorante de mis miserias, porque soy ignorante de la gravedad de mis actos. Soy ignorante de todo el daño que he hecho, que estoy haciendo. Y en esa ignorancia me humillo, pido luz, pido ayuda para poder que se manifieste en nosotros la sabiduría de Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Entonces aquí mismo nos está diciendo qué es lo que va a pasar con toda esta situación. Van a caer en su propia trampa. Y el problema es cuántos van a caer por ignorantes y cuántos van a caer por nuestro silencio o nuestra complicidad en nuestra propia cultura de muerte. Creo que es necesario que nos pongamos las pilas y entendamos. ¿Sí? Y dice, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Y también en otro pasaje, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. La pregunta aquí que muchos nos podemos hacer, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque esto ha pasado desde el principio de la humanidad y seguirá pasando hasta los últimos momentos. Una batalla espiritual, una guerra espiritual. Y no podemos nosotros centrarnos solamente en las batallas temporales, que tampoco podemos ser ajenas a ellas, pero tampoco podemos centrar todo nuestro ser en esas batallas porque muchas de ellas no las vamos a poder resolver y nos desgastamos emocional, mental y espiritualmente. Algunas el Señor nos premiará y nos permitirá superar, las otras será nuestra cruz que tendremos que cargar hasta los últimos días de nuestra existencia. Pero si no lo hacemos desde la humildad, no podremos superar, no podremos caminar. Y por eso aquellos que han entendido esto, lo que les da fuerza, lo que les da ánimo, lo que les da todo, es el que se gloríen de Dios, no de ellos, no de su sabiduría, sino de la misericordia, el amor, el perdón, la fuerza de Dios. Pablo lo va a decir, que nadie se gloría de pertenecer a ningún hombre. Y aquí pertenecer a cualquier cosa, a cualquier persona, que yo soy de este padrecito, que yo soy de esto, que yo... No. Al final de cuentas, como les he dicho, cuando venimos a misa no venimos a ver al sacerdote, ni a oírlo, ni lo que hace. Venimos a participar del santo sacrificio de la misa, de Cristo. A esto venimos, a adorarlo y a ser renovados en su amor y en su gracia, a presentarle a Dios lo que traemos en nuestros corazones. Dice que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenece a ustedes. Y lo interesante aquí es cuando el enemigo nos vende algo que nos pertenece. La felicidad. Nos la venden la felicidad, pero de acuerdo a los criterios del mundo. Nos venden el amor, de acuerdo a los criterios del mundo. Nos venden muchas cosas, cuando ya las tenemos. Es nuestra. Dios nos las ha dado, pero no hemos sabido abrazarla, no hemos sabido
tomarla. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que la felicidad, que la salud, que el bienestar es lo que nos dice el mundo. Y andamos detrás como el burro que le ponen una vara amarrada al lomo y en el extremo una zanahoria. Y el burro empieza a caminar. ¿Cuándo la va a alcanzar? Nunca. Y así, ¿cuándo vas a alcanzar lo que el mundo, lo que esto que está sucediendo a nivel mundial? ¿Cuándo lo vas a alcanzar? Nunca. Simplemente hay que ver la historia. Movimientos, ideologías, corrientes políticas, económicas. Prometen y luego me prometen y nada. En cambio, aquellos que han abrazado el pertenecer a Cristo han sido plenos. No a los ojos del mundo, obviamente, no a los criterios del mundo, pero sí a los ojos de Dios, viviendo esa experiencia. Dice, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. ¿Qué mayor poder quieres? ¿Qué mayor valentía necesitas para poder empezar a vivir tu fe? Es ahí entonces, en la medida en que nos humillemos y trabajemos en esa cultura de muerte de nuestra propia cultura, y es humillándonos, es decir, Señor, soy un pecador. Por eso el sacramento de la confesión es el acto donde Pedro se hinca y dice, aparte de mí soy un pecador. Y la confesión nos da eso. Y estas palabras que Jesús le dice a Pedro, nos dice a todos, no temas, ahora serás lo que eres, pero de Dios. A Pedro pescador, a mí médico, a ti esposa o esposo o padre, pero de Dios, o sea, sirviendo a Dios, adorando al único Dios verdadero en todo lo que hagamos. Por eso la bendición de Dios se amolda, se entra a la perfección en el corazón del hombre justo, del hombre que busca la justicia de Dios, y es hacer su divina voluntad. Hagamos un momento de silencio.